En el año 2009 publiqué un libro titulado Anatomía de un instante que en su momento la mayoría de los lectores españoles no consideró una novela. Yo mismo, aunque sabía o sentía que era una novela, prohibí de entrada a mi editor que lo presentara como tal. ¿Por qué? Anatomía explora un momento decisivo en la historia reciente de España. Ocurrió la última vez que los españoles practicamos nuestro deporte nacional, que no es el fútbol, como suele pensarse, sino la guerra civil, o en su defecto, el golpe de Estado. Como mínimo hasta hace poco tiempo, al fin y al cabo, hasta hace poco tiempo todos los experimentos democráticos terminaron en España con golpes de Estado. De tal manera que en los 2 siglos anteriores se produjeron más de 50. El último tuvo lugar durante la tarde del 23 de febrero de 1981, 6 años después de la muerte del general Franco, cuando un grupo de guardias civiles entró disparando en el abarrotado Parlamento español con la intención de terminar con la democracia, instaurada apenas 4 años atrás, y solo 3 de los parlamentarios se negaron a obedecer sus órdenes y tirarse bajo los escaños. Uno de los 3 era Adolfo Suárez, antiguo secretario general del Partido Único Franquista, primer presidente del gobierno democrático y arquitecto principal de la transición de la dictadura a la democracia. Otro era Manuel Gutiérrez Mellado, vicepresidente del gobierno y antiguo general franquista reconvertido en líder del Ejército Democrático. El último era Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista, líder del antifranquismo durante la dictadura y, junto con Suárez, coarquitecto de la transición. Siempre he pensado que las preguntas más fértiles son las que se hacen los niños. ¿Por qué las manzanas caen hacia abajo y no hacia arriba? Digamos, una pregunta de la que, por cierto, Newton sacó bastante provecho. Así que mi libro se hace una pregunta elemental, casi infantil. ¿Por qué precisamente ellos 3? ¿Por qué quienes aquella tarde se jugaron la vida por la democracia fueron precisamente esos 3 hombres que la habían despreciado durante casi toda su vida? ¿Significa algo especial ese instante? ¿Qué sentido encierra ese triple gesto, si es que encierra alguno? Y sobre todo, casi intuimos de inmediato el porqué del gesto de Gutiérrez Mellado, un viejo general que había hecho la guerra con Franco y llevaba la disciplina en las venas, y el porqué del gesto de Santiago Carrillo, un viejo comunista que había hecho la guerra con Franco y llevaba el antifranquismo en las venas. Pero ¿por qué el gesto de Suárez? Alguien por quien, dicho sea entre paréntesis, antes de escribir el libro yo no sentía la menor simpatía. ¿Qué significado encierra el gesto de ese hombre? ¿Qué significa la imagen grabada por televisión de Suárez, sentado en su escaño azul de primer ministro, solo e inmóvil en el hemiciclo bruscamente desierto mientras silban a su alrededor las balas de los golpistas? Tratar de contestar a esas preguntas o de agotar el significado de ese instante obliga a indagar en las biografías de los 3 protagonistas y en los azares inverosímiles que las unen y las separan, así como a describir la extraña figura de la historia que componen. Obliga a explicar el golpe de Estado del 23 de febrero. Obliga a contar la historia del triunfo de la democracia en España en los años 70 y 80 del siglo pasado. La forma en que el libro lo hace es peculiar. Anatomía parece un libro de historia. También parece un ensayo. También parece una crónica o un reportaje periodístico. A ratos parece un torbellino de biografías paralelas y contrapuestas girando en una encrucijada de la historia. A ratos incluso parece una novela, tal vez una novela histórica. Es absurdo negar que Anatomía es todas esas cosas, o que al menos participa de ellas. Ahora bien, ¿puede un libro así ser fundamentalmente una novela? De nuevo, ¿qué es una novela?